16 de noviembre, Día del Patrimonio Mundial. El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial, una fecha emblemática en la cual se estableció un acuerdo para la protección, cuidado y preservación de todos los sitios naturales y culturales que existen sobre el planeta. En el Día del Patrimonio Mundial, Chispazos Literario adhiere promoviendo actividades de difusión de los bienes del patrimonio mundial, con el fin de dar a conocer y generar conciencia sobre la importancia de preservación de los mismos. ¿Qué es el patrimonio mundial? El patrimonio mundial constituye todos los bienes naturales y culturales que existen en el mundo y que forman parte de la riqueza y la herencia de la humanidad. De ahí la importancia del cuidado y protección y preservación. Actualmente muchos sitios se encuentran en riesgo de desaparecer y después de muchos años de graves daños ocasionados a lugares históricos, monumentos naturales y a una gran parte del patrimonio cultural, más de 50 países se unieron para formar parte de una campaña mundial de conservación de estos bienes invaluables. ¿Por qué un día para el patrimonio mundial? Gracias a la participación de la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, se pusieron en marcha la elaboración de un informe cuyo fin fue la protección de todo el patrimonio natural y cultural de toda la humanidad, tanto del presente como del futuro. Su concreción vendría unos años después cuando se redacta un documento que fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO, llevada a cabo el 16 de noviembre de 1972. ¿Cómo se compone este patrimonio, el patrimonio mundial? Según la UNESCO, el patrimonio mundial de la humanidad abarca el patrimonio cultural, el patrimonio natural y los bienes mixtos, clasificándolos de la siguiente manera: monumentos, ciudades, paisajes urbanos, pinturas, esculturas, lugares arqueológicos, manifestaciones culturales de los pueblos como la música, la danza, las fiestas tradicionales, artesanías, gastronomía, las distintas lenguas, también los parques nacionales, ecosistemas, glaciares, bosques tropicales, cuevas, arrecifes coralinos, fauna y vegetación, montañas, etc. Entre los bienes mixtos destaca la antigua ciudad maya, bosques tropicales protegidos en México, santuario de Machu Picchu, entre otros. A continuación, los escritores de Chispazos Literarios que viven en distintos países nos van a presentar distintos recursos patrimoniales que se encuentran protegidos. El Parque Nacional Tikal se compone del patrimonio cultural que representa la civilización maya y de las áreas naturales protegidas ricas en biodiversidad. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979 por la UNESCO y es una atracción turística que recibe más de 20 millones de visitantes al año. Situado en el corazón de una exuberante selva húmeda, Tikal es uno de los sitios más importantes de la antigua civilización maya. Se calcula que fue habitado desde el siglo VI a.C. hasta el siglo X después de Cristo. Además, se tiene identificado que su centro ceremonial comprende templos y palacios que actualmente se les encuentra en excelente estado de conservación, al igual que plazas públicas a las cuales
se accedía a ellas por medio de rampas. El parque está localizado en el municipio de Flores, departamento de Petén, Guatemala, dentro de una gran región forestal de más de 57,000 hectáreas, que a menudo es denominada como el Bosque Maya. Esta mancha forestal se extiende hasta México y Belice. Este parque es uno de los pocos sitios patrimonio mundial que se reconoce por contar con ambos criterios, los naturales y culturales. Esto en razón a su biodiversidad extraordinaria y a su importancia arqueológica. Los ecosistemas y hábitats impresionantes albergan una gama muy amplia de elementos de flora y fauna neotropical. Dentro de la fauna silvestre, destacable por su carisma, se puede mencionar el jaguar y el puma, varias especies de monos y más de 300 especies de pájaros. La flora está representada por bosques que comprenden más de 200 especies de árboles. Rodeada de una selva exuberante, alberga invaluables riquezas que forman parte del patrimonio cultural y natural del país. La ciudad está situada 240 metros sobre el nivel del mar, con una extensión de 120 kilómetros cuadrados, área en la que se localizan unas 3,000 estructuras entre templos, palacios, residencias, juegos de pelota, calzadas, canales y túneles subterráneos. Además, se puede observar numerosas estelas, altares, entierros y ofrendas funerarias. En los museos de Tikal y el centro de visitantes se exhiben y conservan los materiales encontrados en las excavaciones, tales como cerámicas, jade, piedra, huesos y obsidianas. Tikal posee una cierta magia, como todos los acertijos, sin respuestas. Fascina a cualquiera y nosotros nos atrevemos a decir, Tikal es tan irresistible que una vez usted esté allí, se encontrará a sí mismo queriendo quedarse un momento más. Una invitación a conocer el fascinante mundo de los mayas. Saludos, soy Esmeralda Méndez de Costa Rica y les quiero hablar un poquito sobre lo que es la cordillera Talamanca, específicamente Cerro Chirripó. Esta zona fue declarada por la UNESCO en 1983 como Patrimonio de la Humanidad. Les voy a mostrar algunas imágenes de la zona. En este caso, esta imagen la tomé de la página de la UNESCO y es una panorámica sobre lo que es la cordillera Talamanca, Parque Nacional La Amistad. Como pueden observar, el lugar es bastante nuboso. En esta otra imagen que les presento, se puede ver lo que es una puesta de sol, pero ya en la tarde, en horas de la tarde, cuando empieza a alejarse, y el terreno se ve como color anaranjado. Es precioso. También les presento acá algunas plantas de la zona, fotografías que pude tomar. En esta otra imagen pueden observar las lagunas del Cerro Chirripó y algunas vistas panorámicas cuando ya se está en la cima. En la cima se observa, por ejemplo, con más detalle lo que son estas lagunas, y cuando ya se logra llegar ahí, se siente muchísima paz.
tenemos alguna información también para brindarles. Por ejemplo, en este recorrido que hacen los visitantes pueden encontrar bosques premontanos y su gran diversidad de especies. Después está el bosque nuboso, un área llena de plantas aéreas como las que les mostré anteriormente, que cubren los troncos y las ramas de los árboles. El clima tiene grandes variaciones. En este lugar hay una zona de descanso donde los visitantes se quedan durmiendo en un refugio, y en la noche es bastante frío. Las temperaturas promedio anuales oscilan alrededor de los 20 grados centígrados y en las partes bajas puede llegar hasta 0 grados. El alcanzar esta cima realmente es una experiencia maravillosa. En esta imagen que les muestro pueden observar una cajita de metal donde se encuentra depositado un libro. Este libro está muy protegido de lo que es la lluvia o las inclemencias del tiempo, y dentro de este libro es como una bitácora donde las personas se anotan y dejan algún pensamiento. Así que los invito a conocer este maravilloso lugar que forma parte de la Cordillera Talamanca, Patrimonio de la Humanidad, declarado así por la UNESCO. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Lande Ledesma López de Costa Rica. Vivo en la provincia de Punta Arenas y en el cantón de Esparza. Un gusto saludarlos. Quiero comentarles sobre una belleza natural que tiene nuestro país, que se llama el Parque Nacional Isla del Coco, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1997, porque es un lugar muy bello. Está ubicado en el Océano Pacífico. Es un lugar de una gran belleza y riqueza biológica natural. Sus límites son 12 millas náuticas y su extensión territorial es de 2.071 kilómetros cuadrados, 24 kilómetros de área terrestre. Entonces, a finales del siglo XVI fue visitada por piratas, por corsarios y balleneros. Por eso ha sido un lugar también de historia. Hay lugares muy bellos. Sus aguas producen bellos acantilados. Hay hasta de 183 metros de altura. También tiene unas bellezas muy particulares que son unas cuevas submarinas de gran belleza. Tiene 2 bahías que están al norte de la isla y que se llaman las bahías de Wafer y de Chatham al norte. Tiene 2 únicas playas que son de arenas muy blancas, donde es que llegan los turistas, y ahí es donde está una estación del Ministerio del MINAE, que son los que cuidan esta isla. Tiene un mar bellísimo de un azul transparente, turquesa, que eso permite que sea un lugar especial para el buceo. Y también en sus costas hay enormes acantilados, pequeños islotes, que son lo que le ha dado la oportunidad de tener una gran diversidad de peces. Están los tiburones, tiburón martillo, tiburón aleta blanca, delfines, preciosas mantarrayas, muchísima variedad de moluscos, ballenas jorobadas,
Es un lugar bellísimo, por eso para el buceo es muy visitado para lo que se llama el buceo. Tiene bosques bellísimos donde hay gran cantidad de especies de flora y fauna. Dentro de las plantas se cuenta con más o menos 500 especies. Muchas de ellas son endémicas, De la fauna hay más de 1,400 especies, 5 especies de cerdos, gatos, venados cola blanca y hay 2 especies de ratas. Hay más de 100 variedades de aves, que de ellas hay unas que son residentes y otras son endémicas. Hay bellísimas cascadas, como les dije antes. Los piratas, hay grandes historias que donde los piratas fueron a buscar supuestamente unos tesoros que estaban ahí ocultos. Por eso también es un lugar histórico y estos piratas también han dejado sus nombres y sus placas ahí grabadas en los años que estuvieron ahí. También, bueno, actualmente se cuenta con un servicio ahí, hay información, hay senderos, hay señalización en la isla, servicios sanitarios, duchas, hay sistema de comunicación, agua pura y hay lindos miradores. Hay un servicio también si los turistas quieren ir a conocer esta bellísima isla, que van allá, dura el viaje 36 horas solo de ida, porque queda muy, muy lejos de aquí de las costas. Esta isla ha sido también muy famosa. Aquel gran científico francés Jacques Cousteau hizo ahí muchas investigaciones. También esta isla ha sido escenario en películas y las personas que han ido ahí dicen que es maravilloso. También hay un sistema de que puede ir uno como voluntario a ayudar ahí, pero creo que es solo por un mes. Los invito a que si alguna vez ustedes pueden visitar Costa Rica, visiten esta bellísima isla que es un tesoro de la humanidad. Muchas gracias. Saludos, soy Esmeralda Méndez Gutiérrez y junto con Marixa Garita, ambas de Costa Rica, les vamos a presentar un trabajo que recopilamos sobre las esferas de piedra que se ubican en el Diquis. Esto ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014. Este sitio, el Diquis, se ubica al sur del país y abarca 4 zonas de vestigios arqueológicos ubicados en el delta del río Diquis. Se consideran testimonios excepcionales de los complejos sistemas sociales, económicos y políticos imperantes en el periodo comprendido entre el año 500 y 1500 de nuestra era. Este sitio comprende túmulos, áreas pavimentadas, sepulturas y en particular todas estas esferas que les estamos presentando en imágenes, que tienen una medida de 0.7 a 2.57 metros de diámetro y su fabricación, utilización y significación siguen siendo un misterio hasta la fecha. La notable peculiaridad de estas esferas estriba en la perfección de sus formas. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, una de las esferas completamente redonda. No se le encuentra ninguna deformación, son perfectas.
Estas esferas precolombinas son símbolo nacional de Costa Rica desde el año 2014 y como les mencionaba, fueron declaradas Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Esta gestión para ser declaradas Patrimonio Mundial duró muchísimos años, aproximadamente más de 10. Es un proceso bastante difícil, no es, de hecho Costa Rica solo tiene 4 declaratorias, porque son gestiones bastante elaboradas, bastante rigurosas. La circunstancia de que estos vestigios permanezcan enterrados durante siglos bajo gruesas capas de sedimentos podría explicar la razón por la cual se encuentran indemnes del saqueo. Otra novedad es que el año pasado, 2021, se hizo un descubrimiento de una esfera de piedra de 1.23 metros de diámetro. Esto fue en julio de 2021 en la zona llamada Palmar Sur de Osa. Y esto, según lo que decía el artículo en la página del Ministerio de Cultura y Juventud del 2021, Costa Rica, es que en lugar de traer respuestas trajo más interrogantes. Y aquí les dejo las imágenes de estas esferas. Esto es un orgullo para Costa Rica, el que tengamos estas perfectas esferas declaradas como parte de nuestro patrimonio nacional y mundial, así declarado por la UNESCO. Buenas tardes. Mi nombre es Virginia Ordóñez Hernández. El día de hoy les voy a hablar de la zona arqueológica de Paquimé, ubicada en el norte de México, en el estado de Chihuahua. Los datos y la información que voy a compartir con ustedes fueron obtenidos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de nuestro país. Esta zona arqueológica es considerada un bien cultural desde 1998 y la referencia en la UNESCO es la 560. Cabe mencionar que esta zona arqueológica también es denominada Zona Arqueológica de Arquitectura de Tierra. Hacia el año 900 de nuestra era, los pueblos del desierto llegaron a los valles de Casas Grandes y fundaron un centro ceremonial que luego sería punto de encuentro en las rutas comerciales entre América del Norte y Mesoamérica. Llegaron cuando sus casas eran semienterradas con techos de ramas y recubiertas con lodo. Formaron pequeñas aldeas de una docena de casas ubicadas cerca de los arroyos. Mezclando agua y tierra con una renovación arquitectónica hacia los años 1200 después de Cristo, los paquimenses construyeron las paredes de sus casas empleando madera para moldear los muros. Los techos eran de vigas y tierra apisonada. Construyeron más de 4000 cuartos para dar forma a las casas grandes, que llegaron a tener hasta 4 pisos de altura. El éxito de este pueblo se refleja en sus obras para controlar el agua y a la vez retener el suelo mediante la construcción de trincheras y terrazas. Estos sistemas se extendieron desde las montañas hasta los valles del río de Casas Grandes. En Paquimé, el sistema hidráulico es una de las instalaciones más importantes del complejo. Construyeron aljibes, canales, acequias, drenajes y laguna de oxidación de desechos, que atravesaban las casas a través de muros y pasillos.
En Paquimé se conjugan elementos culturales provenientes de Mesoamérica y elementos culturales de los pueblos del desierto. Esto quedó plasmado con los montículos ceremoniales que se encuentran ahí. El juego de pelota es un símbolo de la fertilidad, la serpiente y la guacamaya también. El simbolismo que Paquimé encierra tiene que ver con la reproducción de la vida, la fertilidad, el florecimiento y la muerte. Paquimé es el centro ceremonial de la cultura Casas Grandes. Actualmente se pueden observar los muros expuestos a la intemperie de la construcción de un masivo arquitectónico de uso habitacional hecho de barro. Empleando moldes de madera, ascendían en hileras formando muros que después cubrían con vigas y tierra apisonada. Al método usado para llevar a cabo la conservación de los vestigios de las casas grandes lo denominamos aplanado de sacrificio, que consiste en recubrir los elementos originales mediante una capa del mismo material, tierra batida. Este procedimiento permite encapsular los muros y mantener la apariencia de originalidad que requieren los criterios de restauración demandado por los acuerdos internacionales en cartas respaldadas por la UNESCO. Se encontraron cerca de 24 toneladas de materiales arqueológicos. Entre algunos de estos podemos mencionar objetos de concha, turquesa, madera, cestería, plumería, piedras, tierra, cobre, pigmentos, pieles, fibras, cultivos, granos, textiles, adornos personales y no podemos olvidar la cerámica de esta zona. Se muestran dos piezas en la imagen, una vasija y en la segunda una vasija con esfinge usada en los ritos ceremoniales y que adicional a la vasija de cerámica tenía una figura en la parte superior que podría representar una persona o una deidad. Y también es importante mencionar que todos estos vestigios se exhiben en un museo construido en la zona, del cual les hablaré a continuación. Por último, cabe destacar que en esta zona se construyó el Museo de las Culturas del Norte o el Centro Cultural Paquimé, un museo que tiene como objeto mostrar todos los vestigios encontrados en la zona, así como recuperar la historia y la forma de vida de las personas o pueblos que en algún momento poblaron esta zona arqueológica de Paquimé. La construcción fue diseñada por el arquitecto paisajista Mario Cheknan en 1993 y fue inaugurado en 1996. Cuenta con una planta circular, con patios abiertos al aire libre y varias salas de exposiciones. Cabe mencionar que este diseño ganó un premio debido a que es exquisito el diseño de la construcción, ya que se asemeja en forma a los montículos de la zona arqueológica. Por lo tanto, entra en armonía con esta zona a través de la forma y del color. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Margarita Muñoz. Los saludo desde Chihuahua, Chihuahua, en el norte de México. Ha sido para mí muy emocionante la invitación que me han hecho para participar en este festejo, ¿verdad? En donde se reconocen los lugares que son considerados patrimonio de la humanidad. México tiene una cantidad inconcebible de lugares arqueológicos muy importantes. Chihuahua, como desierto que es una de las entidades en que tiene prácticamente un solo lugar que está considerado como patrimonio arqueológico de la humanidad. Es Paquimé. Paquimé tiene alrededor de 2000 años de haberse construido y se sabe poco de la historia de ese lugar. No voy a hablar mucho de él porque
Virginia Ordóñez de Ciudad Juárez, también aquí de Chihuahua, ha elegido a Paquimé para hablar sobre ese sitio. Pero yo sí les quiero decir, ¿verdad?, que es un lugar muy importante que está construido de tierra, ¿verdad? Los muros han sido construidos de tierra. Para su tiempo fue una ciudad muy avanzada porque tiene un sistema de agua, ¿verdad?, de agua y de drenaje. Para el tiempo en que se fue construido Paquimé, pues debe haber sido un gran avance, ¿verdad?, para los pobladores de Paquimé. Paquimé es famoso porque es como un punto de encuentro entre los pueblos que venían del norte a poblar el centro de Mesoamérica, y también es un centro importante comercial. Hay vestigios de conchas marinas, hay vestigios de minerales, hay otros vestigios de aves que no son propios de la zona. Paquimé se caracteriza por haber sido un criadero de guacamayas. Las guacamayas son importantísimas para la cultura paquimeíta porque de ellas se tejían los adornos que se usaban en las cabezas, así como parte fundamental de su vestimenta. También las conchas marinas, ¿verdad?, que los traficantes de mercancías llevaban y traían, han sido consideradas muy importantes porque da fe de esa calidad que tenía Paquimé como un centro comercial. Entonces, es una ciudad maravillosa, ¿verdad? Está al pie de una de la Sierra Madre Occidental, y por las tardes, como los muros son de tierra, entonces toman una tonalidad dorada, y que la leyenda dice, ¿verdad?, que los españoles, o más bien los primeros pobladores que vinieron de España, ¿verdad?, vieron esa ciudad con esos tonos dorados y la consideraron como una ciudad de oro. De ahí la leyenda de Cibola. Entonces les digo, no quiero hablar mucho de ello porque seguramente Vicky va a puntualizar mucho sobre la historia de Paquimé. Quiero nada más leerles un poema que yo escribí sobre este lugar arqueológico. Paquimé. Es la hora del crepúsculo. Su luz cubre tenue la ciudad perdida. Amorosos muros de tierra abrazan los siglos. Rastro de sombras. Espectros vagan en los confines de la sierra. Eco de voces. Canto de guacamayas. Sol quemante, viento, tormentas, horadan el tiempo, sembrando travesías. Habito este lugar con añoranza. La vastedad del cielo me grita que otro reino hubo, que ha existido, significante, colmado. Siento tus pasos adormecidos, tu piel de madreperla, insolente rostro cobrizo adornado con plumas. ¿Qué secretos guardas, tejedor de sueños? Me miras desde tus ojos hechos polvo, y aunque seamos los mismos, no puedo descifrar el mensaje de los tiempos. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Me siento muy agradecida, muy distinguida, y pues un saludo a todas mis compañeras escritoras que están participando en esta aventura para hablar de los lugares significativos considerados Patrimonio de la Humanidad en nuestra América. Gracias. Amigos, muy buenas tardes. Alma Situc desde México los saluda con mucho cariño, como siempre. Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre Chichén Itzá. Chichén Itzá en el estado de Yucatán. En maya se pronuncia Chichén, boca del pozo. Itzá, de los brujos del agua. Es uno de los principales
atractivos turísticos que tiene el estado de Yucatán, considerado una de las 7 maravillas del mundo. ¿Qué puede ser lo más interesante en Chichén Itzá? Tenemos el Templo de los Guerreros, dedicado a Chacmol, esa pirámide enorme que encontramos en Chichén Itzá. Tenemos también ese observatorio que fueron de los primeros, o el primer observatorio que se hizo para poder ver todo lo que estaba sucediendo a nuestro querido alrededor. Chichén Itzá tiene también el campo de pelota más grande del mundo. Uno de nuestros juegos ancestrales, uno de nuestros juegos autóctonos, de nuestros deportes autóctonos más visto y más querido, en donde igual hemos tenido premios a nivel internacional. Se encuentra ese campo de pelota, de juego de pelota, tiene más de 166 metros de largo, y Quetzal era sagrado para los mayas. Tiene cosas maravillosas que son, entre otras, ya habíamos dicho, una de las zonas arqueológicas por excelencia en el mundo. Tiene miles de visitantes cada año. Las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, Patrimonio Mundial UNESCO, 1994. Las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa se ubican en las provincias de Nazca y Palpa, en la región Ica, a 400 kilómetros al sur de Lima, capital del Perú. Fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en el año 1994, gracias al trabajo de más de 60 años de María Reich. Las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa son una de las más extraordinarias e inigualables obras del hombre entre los años 500 antes y 500 después de Cristo. Estas líneas y geoglifos conforman un paisaje cultural con profundo significado y simbolismo. Expresan el mundo mágico y religioso de las sociedades prehispánicas, Paracas y Nazca, dibujadas sobre el arenal del desierto y las montañas. Son hoy, pues, testimonio del genio creativo de los antiguos pobladores americanos y de los singulares conceptos y formas de expresión religiosa que desarrollaron a lo largo de su historia. Son figuras zoomorfas y antropomorfas y líneas de gran magnitud, variedad y precisión geométrica, dibujados sobre un extenso territorio desértico que, según palabras del historiador americano Paul Kossoff, es el libro de la astronomía más grande del mundo, que junto con María Reich observaron que algunas líneas convergían hacia la salida del sol en el solsticio del invierno del hemisferio sur. Posteriormente, María Reich, estudiosa de las pampas de Nazca por más de 60 años, encontró también una alineación con el solsticio de verano y propuso que algunas figuras se correspondían con las formas de constelaciones. Por ejemplo, vio similitud entre el dibujo del mono y la Osa Mayor. A raíz de estas observaciones, Reich propuso que los geoglifos servían como calendario astronómico, apuntando hacia la salida de distintos astros en fechas concretas, algo que a su vez marcaría los momentos importantes del año para la agricultura. Actualmente, las misteriosas líneas de Nazca y Palpa tienen muchas interpretaciones,
y es la cultura antigua de la región que sigue siendo objeto de muchos estudios en forma sistemática y multidisciplinaria en un intento de establecer dónde y cómo vivió el pueblo de Nazca, por qué desapareció y cuál era el significado de los extraños dibujos que dejó tras de sí en el arenal del desierto. Si deseas conocer la curiosa red de líneas infinitas de Nazca, puedes hacerlo por vía aérea sobrevolando las líneas de Nazca y Palpa en una avioneta desde Lima o desde el aeropuerto María Resch de Nica. Por vía terrestre se llega en bus a los dos miradores de las líneas de Nazca. Muchas gracias, Mercedes Uriarte de la en Chispazos Literarios. Soy Ada Fernández de Guillén, desde Arequipa, Perú. Me ocuparé de el Centro Histórico de Arequipa, Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Centro Histórico de Arequipa es el núcleo fundacional y la aglomeración de barrios con características propias que la circunda. El casco antiguo de la ciudad o damero fundacional fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en noviembre del 2000 y es desde entonces denominado Zona Monumental UNESCO. Los monumentos existentes están clasificados en 4 categorías que son monumentos religiosos, monumentos militares, monumentos civiles públicos y monumentos civiles domésticos. El corazón de la ciudad histórica está constituido por la Plaza de Armas o Plaza Mayor, con sus portales, y el Palacio Municipal, y la Catedral, el más importante edificio religioso neoclásico del país, construido a mediados del siglo XIX sobre las ruinas de la primera iglesia barroca. En el ángulo de la plaza se encuentra la iglesia y los claustros de la Compañía, conocido como el conjunto más representativo del periodo barroco mestizo de fines del siglo XVIII. El monasterio de Santa Catalina, que tiene 20,000 metros cuadrados de superficie, es una espectacular ciudadela religiosa que integra los estilos de los siglos XVI y XVIII. Las estructuras del complejo de San Francisco comprenden una pequeña plaza, la iglesia principal, el convento y los claustros de la Tercera Orden, que datan del siglo XVIII. Las capillas y los conventos de Santo Domingo, también del siglo XVI y al siglo XVIII. San Agustín, la Merced y la iglesia de Santa Marta son del siglo XVII. En cuanto a Santa Teresa y Santa Rosa, son 2 ilustraciones de la arquitectura del siglo XVIII. El puente, hoy día puente Bolognesi, y el puente Grau, los 2 pertenecientes al siglo XVIII, están hechos también en sillar. Entre la arquitectura civil, arquitectura militar y religiosa, categorizadas como patrimonio, destacan la Casa Moral, la Casa de Tristán del Pozo, la Casa Irriberri, la Casa del Pastor, el Palacio de Goyeneche y la Mansión del Fundador. Respecto a la arquitectura religiosa, destaca el Monasterio de Santa Catalina, el más importante e impresionante monumento religioso del Perú, y la iglesia de la Compañía y sus claustros, fundada por los jesuitas en el siglo XVII, la que a veces alberga diferentes eventos culturales y de moda. La iglesia y convento de la Merced, el conjunto arquitectónico colonial San Francisco
datan del siglo XVI y el convento franciscano La Recoleta, y en lo que se refiere a la arquitectura militar, destacan el Fundo El Fierro y la cárcel siglo XX. Muchas gracias. Esperamos siempre que vengan a conocer esto, lo que es el Centro Histórico de Arequipa, ahora Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los esperamos. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Mi nombre es Marina Cateriano, de Arequipa, Perú. Voy a hablarles sobre Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo moderno. Machu Picchu, complejo urbano que se mandó edificar entre las montañas de Machu Picchu y Huayna Picchu, que se alzan sobre el Valle Sagrado de los Incas, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, situado en la cima del monte del mismo nombre, en una zona subtropical entre los Andes y la selva amazónica, a 112 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cusco. Se cree que la ciudadela de Machu Picchu fue construida alrededor del año 1450 por órdenes del Inca Pachacútec, el primer soberano del Imperio Incaico. Esta época coincide con un periodo de gran desarrollo y expansión en que los incas extendían sus límites, lo que trajo la necesidad de crear puestos de control que simbolicen su poder. Los miembros de la panaca del Inca Pachacútec, fallecidos 50 años antes, abandonaron por completo Machu Picchu. En 1532, el imperio terminaría por destruirse. Los mitayos abandonaron el lugar y la tupida vegetación infestó el lugar, lo que posiblemente haya hecho que el lugar pasara desapercibido para los españoles. El nombre de Machu Picchu significa montaña vieja. Sin embargo, en quechua, montaña se dice orco, Orco Picchu. Picchu es un derivado de pico en castellano. Los arqueólogos han podido demostrar que la mayor parte de la ciudad está construida bajo tierra, alrededor del 60%, donde un laberinto de paredes y canales sirven de drenaje a la que fue la ciudad más importante del imperio de los incas, quienes eligieron intencionalmente sitios con fallas tectónicas para construir sus edificaciones como el Machu Picchu, debido a que se encontraban estratégicamente seguras contra los peligros geológicos, como las avalanchas, y facilitó el suministro de agua, evidencias que fueron presentadas por el investigador. El director del Instituto Nacional de Cultura, Félix Palardelli, declaró que Machu Picchu fue construido para alojar a 1 millar de personas en una zona que pertenecía al rey Pachacútec, el gran constructor, considerado como el gran fundador del Imperio Incaico. Su objetivo. Se sabe que Machu Picchu fue un lugar sagrado en que los incas rendían culto a los dioses, pero ese no habría sido el único uso que le dieron a la ciudad inca. Se sabe que también fue utilizada como una especie de retiro para el Inca Pachacútec y su familia. El sitio transmite el mensaje que hay un enfoque diferente, una forma de tratar el bosque con resultados inteligentes y positivos, que todavía nos enseña hoy en el siglo XXI que respetar la inteligencia de la vida y su capacidad de crear una red de esa especie combinada de manera sana es buena para todos. ¿Por qué conocer Machu Picchu? Conocer Machu Picchu es el sueño de muchos. La energía de este lugar es un vórtice de energía, torbellino, remolino, muy poderoso,
energía de la madre tierra, la Pachamama para los incas. Esta energía ya estuvo antes en otros lugares del mundo, lugares míticos como la Atlántida, pero también lugares como el Himalaya, lugares sagrados. ¿Qué nos transmite la energía que irradia Machu Picchu? Uno de ellos es el Intihuatana, un reloj solar tallado en piedra que al acercar las manos sobre él, las personas sienten una energía especial. ¿Qué representa Machu Picchu? El Machu Picchu fue construida justo aquí, tuvo un significado que surge no solo de la cosmovisión y mitología, sino de un ancestral culto andino, en el que las montañas eran consideradas deidades protectoras, o tal vez también tenga que ver con la energía perceptible en ese lugar. ¿Qué representa para el Perú? Machu Picchu, por encima de los avatares de la historia, es el símbolo de la fuerza de la creatividad de un pueblo, es el símbolo de lo perdurable. También se resalta su importancia por ser parte de un conjunto cultural y ecológico, siendo conocido como el Santuario de Machu Picchu, santuario histórico porque alberga la ciudad inca, el camino inca, que es muy agreste, y muchas otras construcciones incas y pre-incas, y santuario natural porque tiene todas las condiciones para convertirse en una de las mejores reservas de biosfera en el mundo, con animales y plantas exuberantes. Por otro lado, es uno de los mayores logros artísticos arquitectónicos y el legado tangible más significativo de la civilización inca, que abarca 32.592 hectáreas de laderas, picos y valles que rodean el monumento arqueológico de la ciudadela a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Espero que haya podido proporcionar una información más cercana sobre este santuario simbólico que es Machu Picchu, así como el significado histórico de esta gran ciudadela inca que es considerada por la UNESCO desde el año 1983 como Patrimonio Cultural de la Humanidad y como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Muchas gracias por escucharme. En este 16 de noviembre, Día Celebrante e Internacional del Patrimonio Mundial, me referiré al Colegio Nacional de Montserrat. Nació hace más de 300 años con la designación del Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat. Fue fundado en la ciudad de Córdoba el 1 de agosto de 1687. Dotó la fundación el presbítero Ignacio Duarte y Quirós, sacerdote de origen cordobés, quien ofreció y donó todos sus bienes a los religiosos jesuitas, entre los que se encontraba la estancia de Carolla. Estos religiosos obtuvieron del rey Carlos II de España la cédula que autorizó la fundación, y fue aprobada definitivamente por el rey Felipe V en 1716, aunque el colegio ya había comenzado a funcionar en 1695, después de varios años de intentos y tratativas, ocupando la antigua casa de los Duarte. Esta constaba de un patio y 7 habitaciones y fue agrandada a partir de nuevas donaciones, avanzando sobre la manzana encerrada por las actuales calles Obispo Trejo, Duarte Quirós, Caseros y Avenida Vélez Sarsfield. Desde su origen y casi por 2 siglos, el colegio fue, como su nombre lo indicaba, un convictorio, vivir en común,
se refiere a un internado donde vivían y estudiaban los colegiales que escuchaban las lecciones que se impartían en la universidad. Se declara al Colegio Montserrat como Monumento Histórico Nacional el 14 de julio de 1938, por sus valores históricos y arquitectónicos, y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 1 de diciembre de 2000. El proyecto de la creación del Museo Histórico de Montserrat estuvo signado desde un primer momento por los lineamientos museológicos aplicados a la manzana en el año 2000. La idea que dio origen a la actividad museológica dentro de la manzana jesuítica planteó la necesidad de dar a conocer el legado jesuítico en la ciudad de Córdoba. El colegio es el más antiguo del país, con funcionamiento ininterrumpido desde su fundación, siempre vinculado a la Universidad Nacional de Córdoba, que también resulta ser la universidad más antigua de la Argentina. Además, es una de las instituciones más influyentes en la historia cultural de Córdoba. En él funcionó la primera imprenta instalada en el actual territorio argentino. El Colegio Montserrat fue casa de estudios de muchos hombres decisivos para la historia argentina, como Juan José Castelli, Juan José Paso, el deán Gregorio Funes, Nicolás Avellaneda y José Figueroa Alcorta, entre otros. Asistían a la institución los hijos varones de las élites sudamericanas, provenientes la mayoría de ellos de la región que hoy ocupa Argentina, y entre las cuales predominaban los oriundos de Córdoba. En menor cantidad concurrían desde actuales países de Bolivia, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay, así como de España, Francia, Inglaterra y Suecia. El Montserrat otorgaba grados de bachiller y licenciado que habilitaban a los estudiantes a confirmar su carrera como maestros de arte en un cursado de 4 años y doctores en teología por un cursado de 9 años. Hasta 1879, esta institución mantuvo a sus estudiantes con el carácter de internado. A partir de entonces, suspendió dicho régimen y se transformó definitivamente en una escuela para la enseñanza secundaria de alumnos externos. En 1998, este tradicional colegio, al que solamente concurrían estudiantes varones, fijó un régimen mixto, con lo cual se admitió el ingreso de mujeres. Actualmente la oferta académica de este instituto incluye, además de la formación a alumnos de nivel medio, el dictado de 3 carreras a nivel terciario. El Colegio Nacional de Montserrat es una institución preuniversitaria, pública, laica y de nivel secundario. También dispone de un nivel de pregrado con las carreras de martillero y corredor público, Tecnicatura Superior de Bromatología y Comunicación Visual. Desde 2020 existe en el colegio un área de género, cuya principal función es la de garantizar la efectiva aplicación de la educación sexual integral, con el objetivo de que sus estudiantes adquieran conocimientos, actitudes y habilidades en decisiones adecuadas y saludables en sus vidas. Para finalizar esta breve ponencia sobre el querido Monse,
Una de las tradiciones más significativas es el bautismo monserratense, que comenzó como una travesura, una transgresión al reglamento en los años 50. Al finalizar el año lectivo, se arrojaba al alumno más estudioso o disciplinado a la fuente. Con el paso de los años, todos los alumnos se organizaban para entonar el himno del colegio y saltar dentro de la fuente, uno por uno, una forma que persiste hasta el presente. Quedan sus alumnos así, bendecidos por el Monse, para los desafíos que los aguarda afuera y para los cuales fueron formados integralmente. Fue un grato compartir este espacio con ustedes. Soy Celia Pérez de Villarreal, de Córdoba, Argentina. Muchas gracias. Hola a todos, me llamo Anita Santangelo, soy escritora y poeta. Pertenezco a Chispazos Literarios, a grandes poetas iberoamericanos y grandes poetas España. Soy columnista de la revista literaria Explosión de Letras y deseo hacer una breve síntesis de una de las 7 maravillas del mundo que se encuentra en mi país, Argentina. El Parque Nacional Iguazú y la Reserva son 2 áreas protegidas por el Gobierno Nacional. Se encuentran en la provincia de Misiones, en el departamento de Iguazú, al norte de la provincia, y está bordeado por el río del mismo nombre. En él se encuentran las cataratas del Iguazú, con sus 275 saltos de hasta 780 metros de altura en la Garganta del Diablo. Esta maravilla se puede contemplar a solo 50 metros de distancia en el recorrido por las pasarelas, desde donde se puede apreciar toda su majestuosidad. El parque fue creado en 1934 y en el 2011 fueron elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo. La zona tiene un área protegida de 67.620 hectáreas que se subdividen en 59.945 para el Parque Nacional y 7.675 hectáreas para la Reserva. Dentro de la flora que podemos encontrar en ambas márgenes del río y en su delta se hallan curupay, el laurel blanco, el barayú o cedro paranaense, el aguay y el ceibo. Hay variadas especies y se encuentran las comunidades de palmito, palo rosa o perobá, el cual puede alcanzar una altura de hasta 40 metros y a cuya sombra crecen los palmitos, palmeras cuyos troncos terminan en un cogollo comestible. Dentro de su fauna encontramos coatíes, tucanes grandes y el águila arpía. Variedad de lagartijas viven en los espacios soleados. Hay yaguaretés, tapires, ocelotes y el yaguarundí, el oso hormiguero gigante, el tamandúa, águilas selváticas y el yacaré overo. Existe una gran diversidad de aves. Entre otros insectos podemos encontrar una gran variedad de mariposas del orden de Lepidoptera, entre otras, las hormigas tigre, el escarabajo torito y el arlequín, y libélulas. Es una reserva de agua dulce, la cual debe protegerse, más aún en estos tiempos donde el cambio climático amenaza al planeta. Los invito a todos los que puedan viajar para conocer esta maravilla natural. Muchas gracias. Cueva de las Manos, al noreste de la provincia de Santa Cruz, al sur de la República Argentina, se encuentra el área Alto Río Pinturas. La Cueva de las Manos está situada en el cañadón de Río Pinturas,
cuenca del río Deseado, entre las localidades de Perito Moreno y Bajo Caracoles, y se accede a la misma por la Ruta Nacional número 40. La cueva y su arte fueron descubiertas por el naturalista y explorador Francisco Pascasio Moreno en 1876. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas no iniciaron hasta la década de 1960. La cueva tiene 10 metros de alto, 15 de ancho y 20 de profundidad, y su ubicación a 88 metros de altura dificulta su acceso. Es patrimonio de la humanidad. Esta área protegida resguarda un conjunto de elementos de valor arqueológico, donde lo que más conocido son las figuras con una antigüedad de más de 7.500 años. El área guarda particular interés, ya que con el paso de los años mantiene prácticamente intacta su fisonomía, lo que permite dimensionar la vida del hombre de Patagonia en tiempos remotos. La mayor atención del área se centra en la diversidad de figuras y composiciones artísticas que surgen de la observación de los paredones y aleros del cañadón, en las que se pueden inferir actividades asociadas a la caza del guanaco y rituales, entre otras. Asimismo, en los lugares más oscuros de las cavernas se pintaban manos, denotando su significado religioso, cual Santa Santorum, al que nada más pueden acceder el sacerdote. Estas pinturas de manos tendrían una interpretación iniciática, cuyo fin era conseguir acercarse a la perfección que poseían las divinidades. Su ecosistema tiene características propias de esta región patagónica, pero cuenta con elementos naturales como el río Pintura, que dio forma al cañadón que lleva el mismo nombre y que ha sido testigo de las actividades de los primeros habitantes de la Patagonia. El clima es propio de la zona de meseta, un clima árido con escasas precipitaciones, cálido en verano con una importante amplitud térmica y frío en invierno. El clima corresponde a alguna región semidesértica seca. El cañadón actúa como un medio de protección atemperando las condiciones climáticas severas hacia el nivel del río. Los vientos del oeste que soplan sobre las pampas y mesetas reducen sus efectos erosivos, conservándose así la humedad natural del valle. Flora. En el área del río Pintura se han registrado cerca de 200 especies de plantas silvestres. De acuerdo a la posición en el paisaje, cambia la proporción de pastos y arbustos. En los valles hay una mayor proporción de pastos como el coirón y los juncos en la orilla de los ríos. A medida que subimos en altura, predominan los arbustos, entre los cuales sobresalen el neneo, el quilimbay y el calafate. La fauna. En esta zona habitan mamíferos como guanacos, pichis, chinchillones, zorros, gatos monteses. Entre las aves encontramos águilas, choiques, cóndores. Dentro de los reptiles se pueden ver lagartijas y el matoasto, cuya figura vemos representada en los aleros. En un total suman más de 70 especies. UNESCO. Historia de la Declaración. En 1997, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio de la Secretaría de Cultura, elevó la propuesta del sitio arqueológico Cueva de las Manos para integrar la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que fue aprobado por ese organismo en junio de 1998. Se llevó a cabo la presentación con la propuesta final del área arqueológica y natural Alto Río Pinturas, Santa Cruz, Argentina, pero finalmente fue declarada en 1999 con la denominación Cueva de las Manos, Alto Río Pinturas. La UNESCO destacó la importancia de Cueva de las Manos
como un conjunto pictórico único en el mundo, por su antigüedad y continuidad a través del tiempo, la belleza y estado de conservación de las pinturas, la magnificencia de los conjuntos negativos de manos y de escenas de caza, y por el escenario que rodea el sitio de una belleza emocionante y por formar parte del valor cultural del sitio en sí mismo. UNESCO, París, 1999. Hola, buenas tardes. Soy Verónica Almacini, poeta y escritora de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Y quiero agradecer especialmente al colectivo cultural Chispazos Literarios por invitarme este día 16 de noviembre en el Día Internacional del Patrimonio Mundial, recordando la importancia que tiene el hecho de conocer y generar conciencia sobre la preservación de los mismos, sean naturales o culturales, existentes en nuestro planeta, ¿sí? Todos ellos. Y yo en particular les voy a hablar un poco sobre el Parque Nacional Los Glaciares. El Parque Nacional Los Glaciares fue creado en 1937 para su preservación y fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO para conservar su flora y fauna en peligro de extinción. Cerca del Calafate, provincia de Santa Cruz, se encuentra el glaciar Perito Moreno, un territorio gobernado por los hielos eternos. Toda el área se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares, como dije anteriormente, creado con el objeto de preservar el campo de hielo continental, sus glaciares y diversos ambientes del bosque subantártico y de la estepa patagónica. Glaciares, bosques y cerros. El Parque Nacional Los Glaciares cubre una superficie aproximada de 600.000 hectáreas. De este gran campo de hielo se desprenden 47 glaciares conocidos, los más conocidos. Entre ellos el Marconi, el Viedma, el Moyano, el Uppsala, el Agazzi, el Volado, el Onelli, el Peineta, el Spegazzini, el Mayo, el Ameguino, el Moreno y el Frías, entre otros. Todos ellos pertenecientes a la cuenca atlántica. Por lo espectacular de la vista que ofrece el glaciar Perito Moreno, es considerado la 8ª maravilla del mundo. La imponente masa de hielo interminable rodeada de bosques y montañas es un espectáculo que pocos se quieren perder. El rompimiento del Perito Moreno es único e irrepetible. El Perito Moreno es un glaciar activo. Es uno de los pocos en el mundo y el único en la Patagonia que avanza. Este avance de 100 metros anuales aproximadamente genera otro fenómeno de estremecedora belleza, el rompimiento del dique que forma en el brazo rico del lago argentino. El lago argentino, que por su superficie de 1.560 kilómetros cuadrados es el más grande de la República Argentina y el tercero en Sudamérica, con 185 metros sobre el nivel del mar, tiene una longitud de 125 kilómetros y un ancho que oscila entre los 14 y los 20 kilómetros. La ruptura del glaciar Perito Moreno es sin duda alguna uno de los fenómenos naturales más impresionantes que se han podido contemplar en los últimos tiempos. Las diferentes rupturas muestran que no hay un ciclo, un parámetro determinado en años. Al principio se elaboró un informe que podía llegar hasta entre los 2 y 4 años, cosa que se respetó en los 70, 72 hasta el 1988. Después se tuvo que esperar como 16 años por cuestiones climáticas a que vuelva a romper y después entró como en otro ciclo parecido a los anteriores que ya nombré. Pero bueno, todo depende mucho de cómo se está manejando el clima, cómo el hombre también afecta mucho el clima, ¿no? Con la deforestación. El glaciar Perito Moreno comprende una superficie de 6.000 kilómetros cuadrados, abarcando parte de los hielos continentales y todos los glaciares que de ellos descienden hacia el lado oriental. Los glaciares, como sabemos, juegan un papel importante en nuestros días porque ocupan el 10% de las tierras emergidas y suponen el 90% del agua dulce del planeta. Aparte de ello, ayuda con el aire y el agua que crean, las corrientes de aire y de agua, a equilibrar el clima de la Tierra para que no se haga insoportable. El hielo de los glaciares es producto de la compresión y la compactación de las nevadas. Eso se van formando capas cada vez más compactas y así se transforma
se va formando ese hielo, ¿no? Que después, ¿qué hace? El glaciar, como dijimos en el caso del Moreno, que es un glaciar activo que camina, se mueve y al comenzar a moverse el hielo necesita un espesor. ¿Qué espesor necesita? El de 20 metros. A partir de ahí, 3 factores condicionan la velocidad del glaciar: el espesor, la pendiente y la temperatura del hielo. Los glaciares llegaron a cubrir en la glaciación hace 18.000 años 1/3 de la Tierra, ¿sí? De la Tierra que se encontraba, que supone 3 veces más de la extensión actual. El nivel del mar bajó entonces 120 metros, resultando de ello que grandes extensiones que hoy cubiertas por las aguas eran entonces tierra firme. O sea, hoy tierra firme, y entonces se encontraban sumergidas. En la Patagonia Austral, la primera glaciación dejó huellas claras hace 3,5 millones de años. Y en aquella época el hielo se extendía por lo menos 60 kilómetros desde la cordillera al este. Y acerca del nombre del glaciar, podemos decir de que el nombre se lo debe a Perito Moreno desde el año 1899. Así que fue un expedicionario, pero que nunca vio realmente lo que era la tierra de glaciares, nunca llegó a ver el glaciar. Pero en otras comisiones, en años posteriores, comisiones del Instituto Hidrográfico Argentino, estaba encargado en ese momento el teniente Iglesias, en homenaje al Perito Moreno, que fue el primero que incursionó por toda la Patagonia, impone el nombre en honor a él, al glaciar, como Perito Moreno. Anteriormente había llevado otros nombres, pero una vez que se delimitaron los límites, esto quedó definitivamente así. Mi mensaje para cerrar: para amar y respetar hay que conocer. Entonces empecemos a conocer estos patrimonios mundiales que tenemos y a apreciarlos y a cuidarlos, para bien de la humanidad de ahora y el futuro. Saludos cordiales. Muy buenas noches, tengo el placer de estar presente en esta oportunidad. Mi nombre es Silvia Mabel Minelono de Rodríguez, vivo en una colonia alemana llamada Colonia San Miguel, en el partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, he elegido para esta ocasión la quebrada de Humahuaca. La quebrada de Humahuaca es un lugar exquisito de Argentina, ubicada al noroeste, en la provincia de Jujuy, a aproximadamente unos 1.500 kilómetros de Buenos Aires. Es un valle andino de 155 kilómetros de extensión, flanqueado por altas cadenas montañosas y cavado por el Río Grande, ubicado a más de 2.000 metros de altura. Los pueblitos quebradeños enlazan historias y tradiciones de raíces ancestrales. Es un paisaje cultural único en el mundo, ya que los pueblos indios de la zona conservan creencias religiosas, ritos, fiestas, arte, música y técnica agrícola, patrimonio viviente, motivo importante para que fuera declarada por la UNESCO en el año 2003 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta quebrada es una combinación perfecta entre paisaje y riqueza arqueológica. Al llegar, uno siente que ha entrado realmente al continente americano. Sus habitantes actuales son de etnia coya, mayoritariamente. La quebrada fue escenario de distintas culturas de 10.000 años de antigüedad. Entre ellos estuvieron los Humahuacas, que le dieron nombre al lugar. Porque ¿saben qué? Humahuaca suele traducirse como río sagrado, antiguo símbolo de lo que solo cambia para seguir siendo lo mismo. Ahora bien, ¿qué incluye la quebrada de Humahuaca?
La quebrada de Humahuaca atraviesa 3 departamentos de la provincia de Jujuy: Tumbaya, Tilcara, Humahuaca. La mayor parte de la población de la zona reside en las capitales departamentales, mientras que el resto se distribuye en poblados más pequeños y áreas rurales dispersas. Entre numerosos puntos de interés merecen mencionarse los cerros de los 7 colores, la Pollera de la Colla, el Pucará y el abanico aluvial de Tilcara, la Garganta del Diablo, el Angosto de Perchel, las dunas trepadoras, el flujo del volcán, la Sierra de Aguilán y el Abra de Senta. ¿Cómo es esta quebrada? Es una zona árida, alabada por cientos de turistas por su belleza paisajística. Es un sitio rico en patrimonio cultural. En las localidades como Bárcena, Volcán, Purmamarca, donde está situado el Cerro de los 7 Colores, Maimará, Tilcara, el Perchel, Huacalera, Uquía, Humahuaca propiamente dicha y 3 Cruces. El clima es seco y ventoso. Llueve más en las tardes de verano y tiene una amplitud térmica muy marcada, con heladas nocturnas y días con temperaturas que pueden superar los 30 grados centígrados. Entre sus atractivos se encuentra el monolito que indica el cruce del Trópico de Capricornio y el Pucará de Tilcara, una fortificación construida por los pobladores originarios y erigida en la cima de las montañas. Les voy a compartir unos versos de Germán Walter Churki, Choquevilca, poeta nacido en Tilcara, que muriera a los 46 años, el día de Capac Raimí, en donde se adora al sol que atrae el verano y la vida. Quebrada de Humahuaca, allá donde la arena inmaculada curva su vientre bajo un sol de fuego. Allá, muy lejos, donde nace el río del umbral de la rosa de los vientos. Allá, en la puna, donde el iris manso de las llamas recoge en sus abismos la soledad del páramo y del hombre. Allá, muy lejos, donde crece el río. Y hacia el final de estos versos dice: en las noches, los ojos de la luna de la sombra rescatan los despojos de jinetes que duermen su heroísmo en la trama cribada de sus ponchos. Guarda tu historia, quebrada de Humahuaca, en las tumbas que encierran tu memoria o en la branca escritura del salitre, donde cuentan tus siglos las auroras. Bellísimos versos de Germán Walter Choquevilca. Hola, soy María del Carmen Llanos de Chepes, La Rioja. Quiero invitarlos a conocer, a visitar el Parque Nacional Talampaya. Es considerado uno de los lugares más importantes dentro de la República Argentina. Ha sido declarado en 1975 Patrimonio Nacional de la Humanidad por la UNESCO. Es uno de los sitios que no solo atrae por su valor científico, sino por su singular belleza paisajística. En 1997 fue declarado Parque Nacional. Tiene una gran extensión, 215.000 hectáreas. Esto nos permitió desarrollar el turismo en toda la provincia de La Rioja. Este patrimonio arqueológico resguarda las culturas prehispánicas. Tiene un color rojo intenso, sus tierras y sus murallas. Allí se puede observar la historia
de 230 millones de años. Tiene diferentes circuitos como el cañón de Talampaya, los cajones de Ximpa, Catedral, Quebrada Don Eduardo, el Gran Mirador, el cañón del Arco Iris. Se puede realizar safaris 4x4, excursiones de trekking, mountain bike, excursiones nocturnas con luna llena por los senderos del Triásico. Los quiero invitar a venir a conocer, visitar y contemplar esta belleza tan singular de Talampaya.